Somos una iglesia verdadera. Abra su Biblia, palabra sagrada, en la tercera carta de Juan, al final de la Biblia. Dice así, versículos 1 al 4. Presbítero amado Gallo, quien amo la verdad. Amado, por sobre todo hago votos por tu prosperidad y salud, así como prospera tu alma. Pues estuve sobremanera alegre por la venida de los hermanos y por su testimonio de tu verdad, como tú andas en la verdad. No tengo mayor alegría que esta de oír que mis hijos andan en la verdad. La mayor alegría para un predicador, para un pastor y por sobre todo para Dios, que los hijos anden según la verdad. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, esta es la asamblea de los santos en la iglesia de Jesús. Aquí están hombres, mujeres, familias que pusieron por inspiración del Espíritu Santo el reino de Dios en primer lugar, que saben cómo la iglesia es esencial para sus vidas. Por eso ahora queremos oír la palabra y tener los ojos espirituales iluminados para poder comprender la herencia y la esperanza de los santos. Esta palabra va a quitar escamas espirituales de algunos ojos, va a quitar velos espirituales de la ley, de los corazones. Así, Señor, háblanos, usa mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, para que todos salgan fortalecidos, renovados con la verdad de Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Mis amados hermanos en Cristo, mis compañeros de peregrinación, de allí vinimos, peregrinamos por esta tierra y para allí volveremos. Iglesia del Señor, mis hijitos en Cristo Jesús. Somos una iglesia verdadera, este es el tema de hoy. Es la primera palabra que trae la iglesia en esta mañana. Quien realmente pertenece a la iglesia del Dios vivo. Quien es genuinamente y verdaderamente parte de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Quiero explicarles con mansedumbre y con sabiduría y en la autoridad de la palabra. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es una institución o una asociación. La iglesia es la reunión de los llamados por Dios. Si tú estás aquí enfocado por las redes sociales, tú tienes un llamado de Dios. La iglesia es la reunión de los llamados por Dios. A quien la Biblia llama de los salvos, los redimidos, los adoptados como hijos, los convertidos, los justificados, los glorificados. La iglesia es la unión de las personas renacidas por Dios.
de aquellos que tuvieron un nuevo nacimiento. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros necesitamos entender todo sobre iglesia. Fue creada por Dios. Está por sobre todas las ideologías o de todos los intereses humanos. Y la pregunta que surge ahora, para los que piensan según la palabra, ¿qué es lo que nosotros buscamos en una iglesia? Ustedes saben que por la venida de la pandemia mundial, cerca del 60% de las personas simplemente dieron la espalda a Dios y a la iglesia pensando que ella no es esencial. Entonces, ¿qué busco en la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debe ser? Por tanto, yo busco en la iglesia un ministerio que sea basado y fundamentado en la palabra de Dios, que crea en la Biblia, que pase a su cuerpo, a sus legítimos miembros, las enseñanzas de la verdadera palabra. Esta es la iglesia. Es esto que yo busco. Fue esto que yo encontré a lo largo de mi vida. Una iglesia que vive y cree en la Biblia Sagrada. Esta es la iglesia legítima, esta es la iglesia verdadera. Vean cómo el salmista en el Salmo 119 dice lo siguiente: príncipes me persiguen sin causa, mas lo que mi corazón teme no es la sociedad, no es el grito político, no es una ideología. Lo que mi corazón teme es tu palabra. Es eso que mi corazón reverencia, teme, es tu palabra. Entonces, la iglesia de Jesús debe reproducir la palabra y vivir la palabra, pero en particular, reproducir la palabra para este mundo. Entonces, la verdadera iglesia es la asamblea de los santos. Es reunión de personas que temen a Dios y a su palabra, que tremen delante de la palabra de Dios. Esta es la iglesia. El gran profeta Isaías en el capítulo 66, 1 y 2 dice así, dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán ustedes? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Vean, la iglesia es la casa de Dios, donde el estrado de los pies del Señor está, donde Dios encuentra su reposo. Versículo 2. Porque mi mano hizo estas cosas. Quiere decir que fue la mano de Dios que hizo la iglesia, sí. Todas vinieron a existir, dice el Señor. Pero el hombre para el cual miraré es el afligido, el abatido de espíritu, aquel que tiembla de mi palabra. El que tiembla, el que vive, el que admira, el que ama, el que basa su vida y se lanza sobre la palabra y dice: si está en la Biblia, yo creo. Aquel que tiembla de mi palabra. Muchas veces la persona agarra la Biblia y la tira en cualquier lugar. La Biblia no es para ser lanzada, es para ser vivida. Tiene que estar en el corazón, tenemos que temblar delante de la palabra.
porque esto fue la mano de Dios que ha hecho. Mucha gente no tiembla delante de la palabra. Algunos llegan a hacer mercantilismo usando la palabra, siendo mercancía de la palabra, comercio de la palabra. Se abusan de los más débiles y los exploran. Yo les digo esto con mucho temor y temblor. Hay muchos lugares que tienen lugar con el nombre de iglesia, pero en realidad es como si fuera un casino. Eso no es la iglesia. Y yo te voy a decir con inspiración profética apostólica que la iglesia llamada iglesia moderna falló y ha fallado. Fracasó por no haber empleado la verdad, por no haber ministrado la verdad, por no haber evangelizado con las buenas noticias. La iglesia en cierta forma dejó de ser un oasis, como es la nuestra, un puerto seguro, un refugio. Nosotros no tenemos idea de cuántos dramas las personas viven, cómo es importante el altar, cómo es importante la oración. Porque este lugar tiene que ser tu refugio, es aquí que las cosas van a suceder en tu vida. Si la iglesia no es un oasis, no es un puerto seguro, no es un refugio, entonces fracasó. Por eso ustedes saben que durante la pandemia miles de iglesias cerraron y debían cerrar. No eran de Dios. Eran lugares para explorar la fe como si fuera un casino. Y la iglesia no tiene esa función. La iglesia debe ser la única reserva moral del mundo. Hijos, vean cómo está el mundo, vean cómo está Brasil. Un verdadero declinio moral porque la mayoría de las iglesias abandonaron las Sagradas Escrituras, eliminaron la Biblia. Y vea lo que la iglesia está haciendo, dice Isaías 5, 20, 21. Ay de aquellos que al mal llaman de bien y al bien llaman de mal. Hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios a sus propios ojos, prudentes en su propio concepto. Entonces ustedes ven hoy el concepto de la verde iglesia y del pueblo de Dios debe estar aquí en la Biblia. Pero las personas agarran conceptos. Llaman al mal de bien y al bien de mal. ¿Cuál es el problema, apóstol? Vamos a dar un aceite, sal, una rosa, una cadena, un sacrificio, un sacudir. Esas cosas que no tienen que ver con los valores sacrosantos de la Biblia. Hay iglesias que hoy tienen un nombre y mañana tienen otro nombre, porque no son iglesias de Jesús, son instituciones, denominaciones, pero que no tiemblan delante de la palabra. A mí no me gustaría tener ovejas que no tiemblan delante de la palabra. A ti no te gustaría tener un pastor que no tiembla delante de la palabra. Nosotros no somos sabios a nuestros propios ojos. No tenemos conceptos propios. A mí me parece que debe ser así. No. Ustedes no oyeron lo que nosotros oímos de los dramas, de las complejas
y múltiples problemas de la vida que no se resuelven pasando un aceite en la cabeza. Con un sacudimiento se resuelven con la palabra y con la fe. Y hoy, ¿qué hace la iglesia? La gran parte de las iglesias allá afuera ven a la inmoralidad y llaman de cosa buena. La iglesia debe ser inclusiva, tenemos que recibir y entender que las ideologías son la modernidad. Vamos hasta cambiar la Biblia para aceptar. Yo no veo la inmoralidad como bien, yo lo veo la inmoralidad como inmoralidad. Hoy la iglesia tolera lo que es contra la Biblia. Si la Biblia enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer entre un hombre, la iglesia no puede tolerar y decir, bueno, pero vamos a abrir una brecha porque no hay ningún problema. Y ahí no hay paz, no hay seguridad, no hay confort, no hay alegría en esos lugares. El pueblo sale y entra en la iglesia con dramas existenciales y cuando termina está mucho más sobrecargado por los altares. Entonces nosotros vemos al mundo y vemos cómo la sociedad persigue a la iglesia. ¿Y cuáles son las iglesias que tuvieron que cerrar las puertas? En los Estados Unidos hubo semanas que cerraron 10.000 iglesias. Esas iglesias fracasan porque no son bíblicas. No son bíblicas, no eran bíblicas. Escuchen, hijos míos. Una iglesia fiel a la palabra nunca jamás fracasará o cerrará sus puertas. Nunca. Una iglesia fiel a la palabra no puede fracasar. Si vive y proclama la verdad de Dios, jamás fallará o fracasará. Porque es la palabra que salva, que santifica, que provee. Es la palabra que sustenta. Es la raíz, es el ancla del alma. Por eso debes amar y temblar delante de la palabra. Pablo, el apóstol de la gracia de Dios, cuyas enseñanzas seguimos, él dice, hermanos, vengo a recordarles el evangelio que les anuncié, la gracia en la cual recibieron y en la cual todavía perseveran. Por él, por el evangelio son salvos. Quiere decir que si yo no predico el evangelio no hay salvación. No hay salvación. Porque es el evangelio que salva, son las buenas noticias. Es la revelación profética, los misterios revelados por él, por el evangelio son salvos. Puedo dar aceite, sal, amuletos, pero si no está el legítimo evangelio sin mezcla, sin veneno en la olla, entonces no hay salvación. Dice, si retienen la palabra. ¿Por qué gastamos horas y horas con la palabra? Porque la palabra es vida. Es ella que transforma, es ella que regenera. Yo puedo usar una biblioteca con 100.000 libros de filosofías de hombres. Puedo absorber, leer, no me transforma. La palabra del hombre no llega dentro al corazón, a las intenciones del corazón. Solo una palabra viva, diga la palabra viva. La palabra viva. La palabra viva. Entonces son salvos si retienen la palabra tal como la prediqué, a menos que hayan creído en vano. Antes de todo les entregué lo que también recibí. Esto es iglesia legítima.
Nosotros tenemos que entregar lo que recibimos de Dios. Y yo no recibí de Dios conceptos de mi cultura, ni de la cultura del mundo. Antes de todo les entregué lo que yo recibí. La iglesia depende de esto. Entregar a la iglesia lo que recibimos de Dios. Por eso el pastor, el predicador, el orador no puede subir al altar o orar por él en la iglesia si él no recibió de Dios. ¿Va a entregar qué? Mi. ¿Va a entregar qué? Si Dios no le dio nada. Si no hay búsqueda. Si no hay sinceridad. Si no hay rodilla doblada, si no hay clamor, ¿qué le dará a la iglesia? Ah, pero tengo aquí un aceite santo, tengo una sal que vino no sé de dónde, tengo un aceite que viene de Israel y eso salva. No. Libera, no. Entonces recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Sagradas Escrituras. Iglesia debe ser bíblica. Muchos fallaron y tuvieron que cerrar las puertas porque no eran bíblicos. Porque la iglesia debe ser un abrigo espiritual. En medio de estas tempestades existenciales que nosotros vivimos frecuentemente en nuestra nación y en el mundo. Yo tengo que tener un abrigo, un refugio. Yo tengo que tener a alguien que me diga este es el camino, porque si no la persona se pierde, queda en un desierto sin camino. Y ahí vienen los cartomantes que dicen, no, pero yo tengo cartas de tarot que te muestran el futuro, la gitana que te leerá las manos, el quiromante que hable con los muertos y todos los esotéricos. Existen muchas religiones falsas ofreciéndose en lugar de Dios. La iglesia debe ser un socorro bien presente en la hora de las tribulaciones. La semana pasada, después de las noticias de nuestro país, yo le dije a mi esposa, le dije, tengo que ir a la iglesia, tengo que estar al lado del pueblo. Voy a pedir permiso al obispo André y al obispo Bruno que me dejen subir al altar en sus lugares, porque yo quiero cuidar del pueblo, del ministerio. Esta es la función de la iglesia. Entonces, hijitos, solo hay un camino para el ministerio de estar correcto. Es vivir bíblicamente. Yo te voy a decir por la experiencia, porque cuando llegas a los 70 años tienes libertad de hablar lo que quieras. Y yo voy a hablar lo que quiero. Yo te voy a decir, por lo que yo percibo, hay mucha incompetencia espiritual hoy en día. Es muy raro ver una iglesia que sigue el padrón bíblico correcto, los principios y las leyes sagradas, que sigue las sagradas escrituras, que sigue la sana doctrina, la verdad bíblica de la gracia. ¿Cuántas son? Cuenta con los dedos. Y yo tiemblo de decirte, somos la iglesia que tiene el compromiso con la verdad del Evangelio. Porque yo sé cuán difícil es que estés aquí en esta mañana, o ha sido difícil llegar hasta aquí. Yo te respeto, amado. Y yo te paso lo que recibí del Señor, mi esposa, es testimonio, cuántas horas y horas y horas yo paso en mi oficina, envolvido con la mente de Dios, con el corazón de Dios, con la palabra profética. Entonces parece que la iglesia hoy en día tiene una crisis de identidad. ¿Qué tal si pinto esta pared aquí
de un color tridimensional. Vean cómo mis ojos se abren. La iglesia sufre una crisis de identidad, no muestran reverencia. Con la autoridad de Jesús, el Señor de la iglesia, no muestran reverencia. Adulteran la palabra, mercantilizan la palabra, hacen comercio con el pueblo de Dios, inventan planes en vez de hacer lo que Dios ordena. Inventan planes en vez de hacer lo que Dios ordena. Vamos a hacer una semana de sacrificio. Vamos a distribuir sal, jabón. Vamos a sacudir al pueblo de Dios. ¿Ese fue Dios que mandó? No son planes de personas que llaman al mal bien y al bien mal, que llaman a lo dulce amargo y a lo amargo de dulce. ¡Hijos! Que están aquí presentes y miles por las redes sociales en los 4 rincones de este mundo en este momento. Estamos en 123 países. Estamos en vivo para 5.500 municipios. La iglesia es el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es un reino espiritual. La iglesia es gobernada por un rey llamado Jesús. La iglesia es la comunión de los santos, a quien Dios da la vida eterna. La iglesia pertenece a Cristo. La vida de la iglesia es la vida del propio Cristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La comunión de los santos. Que Dios le dio vida eterna. Entonces no tengo duda. Unos partirán adelante, otros después, y todos un día estaremos delante del Padre diciendo, tú estabas en ese culto de la mañana, ¿cierto? La iglesia pertenece a Cristo. La vida de la iglesia es el propio Cristo. La iglesia está sobre su gobierno, Él es el cabeza. El cabeza de la iglesia no es Miguel Ángel, el cabeza de la iglesia es Jesús. Yo no tengo conceptos propios, yo ya le dije, soy el menor de los apóstoles. Yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, estoy aquí solo cumpliendo una misión. Entonces la iglesia no puede tener brechas. Como dice un obispo, la iglesia no puede tener delincuencia espiritual. Y yo te voy a decir como pastor de tu alma. Yo estoy comprometido, como decía MacArthur, estoy confinado por una teología sobre la Biblia, sobre aquello que la Biblia dice sobre iglesia. La Biblia es la llave del control de la iglesia. La Biblia tiene toda autoridad sobre nuestro ministerio. La Biblia tiene todo saber y tiene autoridad sobre todas las predicaciones de este altar. La Biblia tiene todo acerca del discipulado, evangelización. Y la iglesia no puede ser conectada a la cultura del mundo. El mundo no puede ser parte de la iglesia. Entonces, ¿quién es el norte de esta iglesia? ¿Quién es la brújula? Jesús, el Señor absoluto que se revela por su inerrante, soberana, sobrenatural, impactante palabra, la palabra viva, la Biblia, que significa la palabra por excelencia. Cristo es el norte, es el Señor absoluto.
Y yo te voy a decir, porque estamos conociendo sobre iglesia, en este ministerio no tenemos estrategias. Ayer lo llamé para nuestro obispo musulmán, que lo llamo de Spielberg. Yo le dije: obispo, Dios colocó en mi mente un laberinto y tengo que pasar eso para las personas, que Dios va a abrir puertas en ese laberinto. ¿Es esa que tú quieres? Me mandó minutos después. Sí, ese es lo que Dios me mostró. Yo no tengo una estrategia. Yo no tengo marketing. Yo no sigo lo que los no regenerados dicen de la iglesia. Pastor, pero podías aflojar aquí porque las personas del mundo quieren gustarle a la iglesia, pero con esas cosas de tantas actividades puedes aliviar un poco para que las personas les guste la iglesia. No, quien es de Cristo va a amar la iglesia como ella es bíblicamente. Esa es la verdad. Pastor, pero el no regenerado no le gusta la iglesia. Aceite extra virgen. La verdad es que yo era del mundo, era romano, y un día cuando entré en la iglesia de silla de ruedas y oí la predicación, literalmente me apasioné por Dios, por la iglesia y por la Biblia. Me apasioné, yo soy un apasionado por Dios, por la iglesia y por la Biblia. Yo estoy comprometido, confinado a la Biblia. Si está en la Biblia o no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no voy a usar una estrategia de frases aquí, frases ahí. Alguien me dijo: no sabes hacer televisión. Primero debes chocar y después quitar el choque. Yo no estoy comprometido por el marketing humano. Yo estoy debajo de un mover del Espíritu Santo. Eso que me compromete a ser un líder fiel. Eso que me compromete. Yo soy comprometido como un líder fiel. Y yo hago lo que Jesús ordena. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 4. Así pues, importa que los hombres, el mundo, cuando nos vean, nos consideren que marqueteros, influencers. Con 3 millones va a ganar 100.000 por mes. No, importa que los hombres nos consideren como ministros de Cristo, porque somos mensajeros de los misterios. Nosotros, iglesia, somos mensajeros de los misterios de Dios. Además de eso, ¿qué se requiere de un mensajero? Que cada uno de ellos sea encontrado fiel. Dios te encontró fiel en esta mañana, gloria a Dios. Debes ser hallado fiel. Y tú no eres fiel si tú no sigues los padrones, las normas. Pablo dice que en un estadio todos corren, pero solo uno lleva el premio. En la vida espiritual, la iglesia, los redimidos llevan el galardón final. Entonces, se ha encontrado fiel. El fiel es el que se somete a la palabra, es el obediente a la palabra. Porque yo como pastor estoy aquí debajo de la autoridad de Jesús y de la palabra. Primera de Pedro 2:25 dice: estabas desgarrados como ovejas, ahora pues se convirtieron al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el pastor de la iglesia, Él es el obispo de la iglesia. Hebreos 3:1, por eso, santos hermanos, participan de la vocación celestial. Consideren atentamente al apóstol y sumo sacerdote de vuestra vocación. ¿Quién es Jesús? Hebreos 5:9-10 dice: habiendo sido perfeccionados, Él se volvió el autor de la salvación eterna. No es que se pierde, es eterna para todos los que le obedecen.
habiendo sido nombrado por Dios como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Son estas las órdenes que yo sigo. Aquí no habrá confusión nunca, nadie será avergonzado o confundido, porque nosotros seguimos órdenes de Dios. Estamos usando la Biblia, todos los cultos, todos los obispos, todos los pastores aquí usan la Biblia. Esas son las órdenes que seguimos, la Biblia. Amo el rebaño de Dios, amo la iglesia. Yo jamás dejaría a la iglesia por algo, por más que sea el reino de Dubái. Yo no dejaría mi iglesia. Yo me acuerdo hace muchos años, estábamos todavía en el barrio Piedad, en el cine. Un gran empresario europeo me llamó en Lisboa y me dijo: me gustaría mucho contratarte para que seas nuestro pastor. Yo dije: ¿qué? ¿Contrato? Yo pensé que era llamado. No, contrato. Yo te doy dinero, te doy casa. No, yo no voy a abandonar lo que Dios me dio. Puedes poner una montaña de dinero que no me encanta. Todos los que tienen pila de dinero van a morir igual a todo el mundo. Yo no tengo un precio de cambio para mi vida. Jamás dejaría la iglesia. Yo no podría hacer otra cosa en mi vida sino pastorear a la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor. Fue Él que constituyó, fue Él que estableció, fue Él que creó la iglesia, su cuerpo. Todo lo que Dios ordena para su pueblo tiene que suceder a través de la iglesia. Todo. La iglesia es la comunión de los santos. Pero dice: se llegaron al monte de Sión, la iglesia, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la universal asamblea, la iglesia de los primogénitos, aquellos que tienen el nombre escrito en el libro de la Biblia, el Dios, el juez de todo, el espíritu de los justos perfeccionados. Esta es la iglesia. Tenemos el nombre escrito en el cielo. Entonces es en la iglesia que el pueblo de Dios es pastoreado. Cuando alguien llega al ministerio es porque es llamado por Dios y por la iglesia. Aquí se cuida de almas. Y por eso prestaré cuentas delante de Dios. Hebreos 3:17 dice eso: obedezcan a vuestros guías, sean sumisos a ellos. Ellos velan por vuestras almas como quien debe prestar cuentas, para que hagan esto con alegría, no gemiendo, porque eso no le aprovechará a ustedes. Entonces aquí en la iglesia, que se alimenta, que se cuida, que se pastorea. Fuera de eso que te estoy enseñando, es todo menos iglesia. Y te voy a decir todas mis conquistas, todas mis alegrías, siempre fueron disfrutadas en la iglesia. Hasta la ropa nueva, el zapato nuevo. Yo no voy a un cine, a un teatro para celebrar. Voy a la iglesia, todas mis conquistas. Porque yo veo en la iglesia el poder de Dios, la palabra en acción. Yo veo personas siendo santificadas, justificadas, regeneradas, teniendo un nuevo nacimiento. Una persona de cierta edad llegó aquí y me dice: apóstol, gracias a Dios por tu enseñanza, hoy tengo casa, tengo seguridad. Yo soy fiel a mi Señor. Debes ser fiel al Señor, pues Él nos ama con amor eterno. Y te voy a decir, hijo, yo soy muy feliz por ser fiel. Porque no hay nada peor que un infiel a Dios. Yo soy muy feliz por ser fiel. Y cuando se es fiel, se disfruta del favor del Señor. Entonces mi función como tu pastor y los obispos que son parte del consejo de la iglesia, nuestra función es llevar al pueblo de Dios a ser conforme a la palabra de Dios.
A mí me gusta llevar a las personas a ser conforme a la Biblia. Pastor, yo fumaba, no fumo más, yo mentía, no miento más. Yo no considero a mi esposo y la amo, es una reina. Llevar a las personas a la fidelidad, a ser conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nada sustituye la palabra. Entonces, esa es mi función. Llevar a las personas a ser conformes a la palabra, que se vuelvan conforme a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la función de la iglesia. Y yo te lo digo con todo respeto. Eso no se resuelve con aceite, con sal. Es la palabra que hace a la persona ser la imagen y la semejanza de él. Pablo explicó eso en medio de dolores. Vean lo que dice a los Gálatas. Mis hijos, por quien de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando Cristo está formado, nuestra lengua no es obscena. La forma de vivir es según los padrones bíblicos. Yo no doy oídos a lamentaciones o murmuraciones, yo estoy escuchando a Dios. Por eso tú no me ves envolvido con nada. Ni tengo compromiso con nada, a no ser con la iglesia, con el pueblo de Dios, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es nuestro ministerio. Somos una iglesia dirigida por la supremacía de la palabra. Vivimos debajo de la autoridad de la palabra. Somos una iglesia de la verdad, cristianos de verdad. Y yo te voy a decir una vez más, yo nunca sería feliz fuera de la iglesia. Nunca. Mi esposa es testigo de eso. Yo tengo que estudiar y prepararme. Entonces, una vez por mes, nuestros obispos toman posición en el altar. Yo participo del culto y estoy en casa comiendo las uñas. Ay, yo quería estar ahí, yo preciso estar ahí. Yo tiemblo delante de la palabra. Yo nunca sería feliz fuera de la iglesia. Yo nunca sería realizado fuera de la iglesia. La iglesia es mi vida, es tu vida. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos. Hagamos amonestaciones, advertencias, cuanto más se aproxima el día. Cada día que pasa, más se aproxima la venida de Jesús. Entonces no deje de congregarse, hermano amado. Tú que dices, me habitué a quedarme en casa con la pandemia, vuelve. Porque fuera de la iglesia tú no estás en la asamblea de los santos. Pastor, pero estoy en un lugar donde no tengo un local. Pues que no tengas un local como en el inicio. No había templos, pero estás conectado, estás viviendo del agua de la vida. Estás interligándote cada culto. Estás volviéndote imagen y semejanza de Dios. Entonces no digas, me habitué a estar lejos de la iglesia. No tengo que gastar ómnibus, gasolina, me quedo en casa. No hagas eso. Estás yendo contra Dios. Pastor, pero ¿por qué tanta autenticidad? Porque mira lo que dice Jesús en Mateo 16, 18 y 19. También yo te digo que tú eres Pedro. Petro, eres una piedrita. Y sobre esta Petra, Jesús, yo edificaré mi iglesia. Yo voy a edificarla sobre mí, sobre la roca, sobre la Petra. Y tienes que saber de algo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabes por qué? Porque ella sigue la Biblia, está en la roca de la Biblia. Versículo 19, te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos, y que desligues en la tierra será desligado en los cielos. Es sobre esta Petra que la iglesia verdadera está edificada.
no es el edificio, no es la organización, no es la institución, son personas, iglesias. Las personas salvas, aquellos que pertenecen a Jesús, que Él dice mi iglesia. Hechos 27, 28. Atiendan por ustedes, por todo el rebaño, el cual Dios lo puso por pastores y obispos. La iglesia que Él compró con su propia sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que no fue mediante cosas corruptibles como plata o oro que fueron rescatados del fútil procedimiento que vuestros padres le dejaron como legado, sino que fueron rescatados por la preciosa sangre, aleluya. La sangre como de un cordero sin defecto, sin mancha, la sangre de Cristo. Ese fue el precio que Jesús pagó por su iglesia, por nuestro rescate. La iglesia son personas redimidas, personas que confiesan a Jesús como su Señor. Por eso en Mateo 16, el Señor preguntó, ¿quién dicen que yo soy? Y respondió Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La iglesia es de Él. Estamos aquí por Él, llamados de Él. Primera de Corintios dice, según la gracia que me fue dada, lancé el fundamento como sabio constructor. Pero cada uno vea cómo edifica, porque nadie puede lanzar otro fundamento más allá del que fue puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Primera Pedro 2 dice, pongo en sí una piedra angular, elegida, preciosa, y quien en ella cree no será de modo alguno avergonzado. No. Versículo 7. Entonces para ustedes, aquellos que creen, es la preciosidad, pero para los descreyentes, la piedra que los constructores rechazaron vino a ser la principal piedra angular. Efesios 2:20, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo la piedra angular. Entonces la verdadera iglesia es la que tiene una visión bíblica, es la que tiene a Jesús como Señor. Pablo dice a los Efesios, si viene un ángel del cielo y predica un evangelio más allá del que hemos predicado, sea maldito, sea anatema. Segundo de Juan 10 y 11 dice, si alguien viene a estar con ustedes y no tiene esta doctrina, no lo reciban en casa, no lo den buena avenida, no le den Coca-Cola y torta, porque el que le da las bienvenidas se cómplice. Quiere decir que si yo veo una mala obra y yo doy apoyo, oigo y leo, soy cómplice de las malas obras. 2 minutos para terminar. Muchas personas intentan manipular a la iglesia para que la iglesia tenga más aceptación por los reinos de este mundo. Amados, no se puede manipular a la iglesia. Tenemos que influenciar el mundo con la proclamación del Evangelio sobre la autoridad de Cristo. Por esto tú acabaste en estos 50 minutos de entender cuán diferente es la iglesia moderna de la iglesia verdadera y bíblica. Acabaste de entender. Muchas iglesias están yendo para el abismo de este mundo perverso porque están violando los principios de Dios. La iglesia es de Él. Estamos aquí porque Él nos llamó. Pastor, pero si haces de otra forma, si usas otros colores, ¿no es mejor para atraer a las personas? No, quien las atrae es Jesús. Y termino diciendo, mira, ¿sabe cómo todos nosotros llegamos un día a la iglesia? Te voy a mostrar una imagen que el obispo preparó para mí. Esta es la realidad. Esa es la realidad. Cada una de esas piedras representa un drama de vida, un problema, una dificultad,
una tempestad en las emociones. Fue así que todos nosotros llegamos a la iglesia, como un fardo muy pesado, sobrecargados, afligidos, exhaustos, algunos hasta con ganas de morirse. Pero Jesús dice: vengan a mí, todos los que están cansados y sobrecargados, y yo los aliviaré, quitaré cada una de las piedras pesadas. Vas a encontrar descanso para tu alma. No hay descanso fuera de la iglesia. Vas a encontrar descanso para tu alma. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi fardo es leve, mi yugo es suave. Oh Dios, cómo te amo, Jesús. Cómo tú has sido tan bueno conmigo. Cuando estaba muriendo como una legumbre, como un vegetal en la cama de un hospital militar. Es verdad, todo lo que tú dices es verdad. Yo soy prueba de eso. La gracia me salvó. Y hoy, Dios, yo vivo una vida en la gracia, en paz, feliz, realizado, no buscando en el mundo otras cosas, no preciso. Tengo todo el reino, tú tienes todo el reino. Fue la preciosa sangre que nos rescató. Gracias, Padre. Estamos en una iglesia verdadera, como aquellas que viven según el padrón de la Biblia Sagrada. Hacemos lo que tú ordenas. Por eso, aún en los días oscuros y oscuros de la pandemia, cuando parecía que todo era el fin, tú dijiste: esta es mi iglesia. Y nunca faltó nada. Porque buscamos el reino en primer lugar. Y todas las cosas nos fueron y son acrecentadas. Fueron acrecentadas, tu palabra no falla. Y ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Este momento íntimo, la única señal visible del nuevo pacto, la cena. El cuerpo que por su sacrificio nos trajo el milagro de la vida, de la salud, y por su llaga ya fuimos sanados. Y la sangre que nos lavó y nos justificó para siempre. Eres fiel, Señor. Eres fiel, Señor. Eres fiel, Señor, fiel a mí.
Eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, eres fiel, Jesús. Gracias, Dios, por enseñarnos a amar a la iglesia, por enseñarnos a amar al reino, a depender 100% de Dios. Tú dijiste esta mañana que no eres hombre para mentir, ni te arrepientes, oh Dios. Mandaste a la iglesia a estar postrada, pero de ojos abiertos, para que todos vean y saber, que todos vean y sepan que tú eres Dios y no hay otro. Tú eres Dios y no hay otro. En aquella noche en que el Señor fue traicionado, Él tomó el pan en sus manos y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo. Y aquí en este cuerpo que Él tomó sobre sí el castigo, el dolor, el pecado, la condenación, la maldición, el juicio final, el castigo eterno. Él retiró de todos nosotros y en nuestro lugar clavó la cruz del Calvario para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ya fuimos curados. Yo bendigo el pan que tenemos en manos y que todos reciban los beneficios de estas heridas y llagas, porque Él fue molido por nuestras transgresiones y el castigo que nos trae la paz estaba sobre Él. Comamos hasta que Jesús vuelva. Y Jesús volverá para llevar a su iglesia, en el nombre de Jesús.
De igual manera, Jesús, habiendo tomado la copa en sus manos, lo bendijo y dijo: ese cáliz no es más el cáliz de Moisés, no es más el cáliz de las copas, de las hierbas amargas o de las cenizas esparcidas. Es la sangre de la nueva alianza. La alianza con la sangre del Cordero, que fue nuestra propiciación. Él murió por nosotros y en nuestro lugar. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados, redimidos, santificados. Por eso bendigo la copa. Y yo digo: bebamos todos hasta que Jesús vuelva. Y Jesús volverá en gloria. Y todo ojo lo verá. Jesús vendrá en una nube de gloria con sus ángeles. Y dirá: vengan, bendito es mi Padre. Bebamos todos hasta que Él vuelva. Esta es la sangre de la nueva alianza, la sangre del Cordero. Tú eres el Rey, eres la cabeza, el Señor, Jesús. Amados, el obispo va a dar la bendición final. Y yo quiero de todo mi corazón expresar el sentimiento que está en mi corazón y en mi alma. Muchas gracias por pertenecer a este ministerio, por amar esta iglesia, por cuidar de este ministerio, para que proclame y siempre hablará grandes y buenas nuevas de alegría para el pueblo de Río, de Brasil y del mundo. Mi gratitud por tanto amor y anhelo que tienes por Dios. Sé siempre fiel, no dejes de congregarte. Faltan 56 días para el final del año. Vivan los mejores días de su vida. Obispa, la bendición final. Pueden levantar sus manos como expresión de gratitud a ese Dios maravilloso. Gracias, Señor, por este 11º mes del año. Llegamos a noviembre y profetizamos señales, prodigios y maravillas, Padre. Señor, queremos ver tu obrar todos los días, Padre, en nuestros hogares, donde trabajamos, donde pasamos. Porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que realiza milagros, Padre, y te alabamos. Que en este mes nosotros seamos sorprendidos por tus bendiciones. Creemos. Ahora, Señor, coloca tus ángeles para llevarnos en paz. Guárdanos, líbranos del mal, Señor. Hacenos invisibles al enemigo, ponernos a salvo de todo. Salga aquí feliz para vivir los mejores días de su vida. En el nombre de Jesús. Gracias y paz. Gracias y paz, iglesia. Los amamos. Gracias y paz. No salga sin despedirse de sus hermanos y diga: te amo. Dígaselo con amor: te amo en el nombre de Jesús.